Regresamos después del corte, gente linda y bonita. Digo, regresamos, ya volvimos, ¿verdad? Bueno, fíjense, voy a hablar de un tema que, ¿cómo se llama? Pues a lo mejor a algunos de los teleauditorios pues les va a ser un poquito tedioso, pero es bien importante que lo conozcan, sobre todo por cultura general. ¿Sí me explico? Nosotros los cirujanos vocales, a diferencia de los cirujanos maxilofaciales, por cierto, yo tengo un amigo muy querido, lo aprecio mucho, el cirujano maxilofacial Víctor Hugo Fuentes López, originario de Huamantla. Él hizo su especialidad en cirugía maxilofacial y cirugía oncológica en uno de los mejores hospitales del mundo, en La Habana, Cuba, y es muy capaz y muy buen cirujano maxilofacial. La diferencia que tienen ellos entre nosotros es que el cirujano maxilofacial tiene mayor preparación y mayor conocimiento, ¿sí?, en cuanto a la anatomía local, oral, y a la anatomía externa. Por lo tanto, ellos pueden hacer otro tipo de cirugías un poquito más complejas que nosotros, servidores, los cirujanos bucales. ¿A qué viene este comentario? Pues definitivamente así como lo dije, ¿no? Así como le dije que nosotros, los que hacemos una especialidad, pues tenemos un poquito más de mayor de capacidad para tener ciertos tratamientos especializados, ¿sí?, en comparación con los cirujanos dentistas de práctica general. Así yo también tengo mis limitaciones. Mis limitaciones son cuando ya entra ¿cómo se llama? Pues ya entra en juego otras estructuras anatómicas que, a pesar de que las conozco, sí, no tuve ese tipo de preparación que tiene un maxilofacial. Por lo tanto, sí, fuera de la boca, ahí mi especialidad se limita. Y se limita no porque yo lo diga, se limita porque la ley, ¿sí?, la Ley General de Salud así lo establece. Yo tengo una especialidad en cirugía bucal, en la cual puedo hacer extracción de muelas del juicio, cirugías de muelas del juicio, dientes incluidos, biopsias, frenilectomías, bichectomías, etc. Mucha y la cirugía oral es amplia, es grande, ¿no? Pero, por ejemplo, no me puedo yo meter ¿cómo se llama? Puedo yo, ferulizar una fractura mandibular, pero si la fractura mandibular es desplazada, o sea, se desplazó el hueso, eso ya no me corresponde. Fíjense, es algo muy curioso, ¿no? A pesar de que está dentro de la boca, pero legalmente no me corresponde. Bueno, entonces podemos hacer nosotros implantología, pero pues la gran gama de la cirugía oral, ¿sí?, está limitada por la gran gama de la cirugía maxilofacial. Por eso es que hice ese comentario y obviamente pues un saludo a mi amigo el cirujano maxilofacial y ¿cómo se llama? Y a muchos estudiantes que me iban a estar escuchando en esta plática. Pues ahí les va la plática, digo, la parte que les digo un poco tediosa, pero muy importante. Nosotros los cirujanos bucales debemos de conocer perfectamente la zona posterior del maxilar inferior, la zona anterior del maxilar inferior, el piso de la boca, la lengua, la zona anterior del maxilar superior, la zona posterior del maxilar superior, paladar, mejilla, labio superior y labio inferior. Ese es nuestro campo de trabajo, y en ese campo de trabajo, a pesar de que sea muy poco, o sea, de que pues se escuche muy poco y digan, ay, no, pues es que realmente los cirujanos orales pues es muy reducido su campo de trabajo. Pues así también es el campo de trabajo de los oftalmólogos, ¿no? El oftalmólogo es un especialista, ¿sí?, que se dedica a operar exclusivamente ojo, ¿sí?, y la órbita donde se aloja, en esa cuenca se aloja el ojo, el globo ocular, con todas sus estructuras anatómicas importantes, pupilas, cilios, etc., arterias, venas, vasos, o sea, todos los vasos sanguíneos y todos los nerviositos que pasan por él, ¿sí? Lo hace una especialidad, porque es un especialista, es un médico que estudia 5 años, que estudia un año, que practica un internado, bueno, más bien que ejerce su profesión durante 2 años, 1 año de internado, 1 año de servicio social, y los médicos se forman en 7 años. Una vez que ya ha adquirido su cédula profesional y ya se ha titulado, el médico tiene
que hacer una especialidad de 3 años, fíjense, de 3 años para poder ser oftalmólogo. Entonces, a pesar de que es un área tan pequeña, también se necesita de una especialidad, ¿sí? Y de una preparación más allá de lo que es la licenciatura, ¿verdad? Que es la medicina. Por eso también otro saludo a mis amigos oftalmólogos. Sí, sobre todo a las doctoras que me acompañan ahí en el Centro Médico Espinosa, en el cual yo aquí en la ciudad de Huamantla tengo mi consultorio, para quien guste. Me encuentran en el número telefónico 247-11-011-40, aquí en la ciudad de Huamantla. Entonces, volvemos a lo mismo, ¿no? Parece que la cirugía bucal, parece que la boca es limitada, pero ya les acabo de decir todas las estructuras anatómicas que nosotros debemos conocer como cirujanos bucales. Es posible decir que las estructuras vasculares, ¿sí? Exceptuando los puntos que corresponden a la salida de los canales neurovasculares, o en el caso de vasos perforantes, pasan en un plano submucoso o muscular, pasan en la periferia. Por lo tanto, un levantamiento de un colgajo bueno, ¿sí? Evita hemorragias copiosas y lesiones en los nervios, ¿verdad? Pero sí es importante conocer la anatomía local. Como les decía yo, por ejemplo, miren, las intervenciones más comunes involucradas en la zona posterior del maxilar inferior. Acuérdense cómo se los dije para que haya un orden. Les voy a hablar de estructuras anatómicas importantes, ¿sí? Del maxilar, el maxilar inferior. Lo vamos a dividir en zona posterior y en zona anterior. De ahí nos vamos a pasar al piso de la boca, que está muy cerca de esa zona, y a la lengua. Ya dejamos la parte inferior, nos pasamos a la parte superior y vamos a ver del maxilar superior, la zona anterior y la zona posterior. Vamos a ver paladar, las mejillas y el labio superior e inferior. Las estructuras anatómicas más importantes, ¿verdad? Entonces, las intervenciones más comunes y estructuras involucradas en la zona posterior del maxilar inferior, ¿sí? Les voy a hablar, por ejemplo, una intervención así, les voy a decir todas las intervenciones que podemos hacer nosotros los cirujanos bucales y con las estructuras anatómicas que nos podemos encontrar. Cuando nosotros hablamos de las famosas muelas del juicio, o molares incluidos, ¿sí? Quistes de la rama, quistes del maxilar inferior en la zona posterior, recolecciones óseas, ¿sí? Y inserciones inclusive también de implantes. Estamos hablando de que nos vamos a encontrar muy seguramente estructuras anatómicas, ¿sí? De mucho valor en la anatomía, como es el nervio lingual, el haz neurovascular y la arteria facial, sí, que es una arteria que proviene de la carótida externa, que a su vez proviene de la aorta, sí, que viene directamente del corazón y sube por esa zona, por la zona del maxilar inferior. El nervio bucal y la arteria miloioidea. Entonces, les voy a hablar brevemente para no, aburrirlos acerca del tema. Les voy a hablar brevemente dónde se encuentran, ¿verdad? Por ejemplo, miren, el haz neurovascular alveolar inferior es una rama del nervio mandibular, tercera rama del quinto par craneal de 12 pares craneales que tenemos en todo el cráneo. Entra en la mandíbula en correspondencia con la espina de Spix, sobre la vertiente lingual de la rama mandibular, después de haber abandonado la base craneal y haber pasado entre los dos músculos pterigoideos salivales, dos músculos propios de la masticación. ¿Sí? Esta posición del foramen de entrada del nervio representa una notable variabilidad, es muy variable entre persona y persona, ¿sí? Tanto en sentido de altura como en sentido anterior-posterior. ¿Vale? Entonces, el foramen puede ser localizado clínicamente a nivel justo por encima del plano oclusal y 2 centímetros posteriores de la rama de la mandíbula. Después del corte les voy a explicar bien eso, porque es bien importante que se los describa, porque ahí es donde a veces algunos colegas no le atinan y no les hace la anestesia y luego le echan la culpa al paciente que es muy nervioso, y no es cierto. No le atinan pues porque no ubican exactamente ese foramen, esa salida del nervio, que es a donde se debe de colocar la anestesia. En un momento regresamos.